nivel de conjuntiva, microalteraciones vasculares, pero lo más manifiesto y lo más importante en esta forma de expresión extraocular viene a ser parálisis de músculos extraoculares, sobre todo los pares craneales 3 y 6, ¿ya? Entonces, si tenemos nosotros a un paciente con una parálisis del tercer par y es diabético, lo más probable es que esta parálisis sea por efecto de la diabetes, ¿ya? No tanto por un problema neurológico. Pero esta es una forma de manifestación de la diabetes en los ojos. De la misma forma, a nivel del iris puede haber alteraciones donde va a haber una menor respuesta pupilar. ¿Por qué razón se da? Por infiltración de glucógeno del epitelio pigmentario del esfínter y músculos dilatadores o por neuropatía autónoma. Al igual que ocurre neuropatía en diferentes partes del cuerpo, pues también a nivel ocular puede haber neuropatía. La rubiosis es otra manifestación de diabetes a nivel del iris, que como habíamos dicho, es resultado de una lesión isquémica, sobre todo a nivel de la retina. Y esta rubiosis, estos vasos sanguíneos en el iris, son expresión de esta de la que la retina no está bien irrigada, ¿ya? Ahora, a nivel intraocular, hay alteraciones en lo que es también el cristalino, donde puede haber aparición de cataratas seniles, cataratas diabéticas que suelen aparecer a una edad más temprana. Pero una de las manifestaciones de cómo se presenta el paciente cuando tiene diabetes a nivel de lo que es el cristalino es la presencia de cambios de refracción por variaciones en la glicemia. ¿Qué implica esto? De que el paciente verá mejor o verá peor en la medida que tenga diferentes niveles de glicemia. Por lo tanto, la refracción en estos pacientes se sugiere que sea con valores de glicemia cercano a lo normal, ¿ya? Porque si no, vamos a tener pacientes que van a tener un lente para 180 de glicemia, otro para 220, otro para 130, y así, ¿ya? Pero esa es la manifestación más frecuente de lo que viene a ser diabetes en el cristalino, ¿ya? A veces el diagnóstico se hace de esa forma. Un día lo evalúas y tiene una visión buena, lo evalúas en 3, 4 días y de pronto su visión disminuyó. Tenemos la presencia de catarata, que también se presenta, como les decíamos, a una edad más temprana. Pero la forma de expresión más frecuente de lo que es una manifestación de diabetes en la vista lo constituye la retinopatía diabética, ¿ya? Esta es la forma de expresión de la diabetes más frecuente. También puede haber neuropatía óptica. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Cómo está ahí la papila? ¿Con nevasos? No. ¿Qué les llama? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el color de la papila? Rosado. ¿Y eso qué color es? Blanco. Entonces acá hay una atrofia de papila. Cuando una papila se daña, altera su color. Altera su color. Generalmente el daño va hacia lo que es una alteración en el color, hacia lo que es una papila grisácea, una papila blanquecina, ¿ya? Cualquiera que sea la noxa a nivel del nervio óptico, esta es la forma de expresión, secundaria a lo que es edema de papila,
traumatismos del nervio óptico, etc., va a ocurrir con el tiempo, porque la manifestación no es tan inmediata, sino en el tiempo, después del mes más o menos, va a haber una alteración en la coloración. Esta papila es secundario a una neuropatía óptica. Entonces, habíamos dicho que la retinopatía diabética se constituye pues en la principal causa de ceguera y discapacidad visual. En los adultos jóvenes constituye la principal causa de disminución de lo que es la visión. ¿Ya? Entonces, la diabetes es muy importante a tener en cuenta. Entonces, la retinopatía diabética figura entre las 5 primeras causas de lo que es ceguera, junto con otras patologías como degeneración macular relacionada a la edad, el glaucoma, catarata, miopía alta, etc. Recuerden que la catarata es la principal causa de ceguera, pero de una ceguera reversible. En cambio, lo que es el glaucoma o lo que es la retinopatía diabética es irreversible. Entonces, la diabetes va a dar tanto a los pacientes del tipo 1 como tipo 2. ¿Ya? A cualquiera de los dos va a dar la diabetes mellitus, y la prevalencia de retinopatía diabética va a ser mayor en pacientes con diabetes de tipo 1. Y esta es la razón por la que hay más, o sea, es la causa más frecuente de ceguera en personas entre los 20 y 65 años. Muy bien, ¿qué factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar retinopatía diabética tenemos? Uno, la duración de la diabetes. Esto es el factor más importante y es algo sobre el que no podemos intervenir. A mayor cantidad de tiempo de enfermedad de diabetes, más posibilidades hay de desarrollar retinopatía diabética. Y la incidencia es del 90% después de 30 años de que el paciente tenga diabetes. Otro dato importante es el control metabólico que pueda tener el paciente. Un buen control metabólico va a significar que el paciente tenga de repente una retinopatía diabética más larvada, una retinopatía diabética no tan agresiva, y también la progresión a estadios más graves no sea tan severa. ¿Ya? Entonces, el control metabólico, que es algo que sobre lo que podemos intervenir, sí constituye un factor de riesgo bastante importante. Hay que sumar que el embarazo puede asociarse a progresión rápida de retinopatía diabética. Por lo tanto, estos pacientes deben tener un mejor control de la glicemia. La hipertensión arterial y retinopatía diabética. Hay un empeoramiento de la retinopatía diabética si se controla mal la hipertensión, y esto afecta en los dos tipos de diabetes. Si a esto se suma una enfermedad renal, pues va a haber también un empeoramiento de lo que es la retinopatía diabética. ¿Ya? Entonces, pues, cuando ya hay un problema de daño renal, pues también existe un problema de daño ocular mucho más severo, porque las lesiones van avanzando casi a la par. Bien, entonces tenemos el control metabólico. Es un factor muy importante porque va a producir muchos beneficios al paciente cuando él está sujeto a un buen control metabólico. Un buen control metabólico retrasa el inicio de la retinopatía diabética. Un buen control metabólico enlentece la progresión de retinopatía diabética de base. ¿Qué implica esto? Que esos cambios iniciales van a permanecer por mucho tiempo en ese estadio sin progresar a etapas posteriores. Disminuye la tasa de conversión hacia retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué implica esto?
de que la progresión a enfermedades de retinopatía diabética más grave también va a verse retardada. Disminuye la incidencia de edema macular. El edema macular es la principal causa de disminución de la agudeza visual en pacientes con retinopatía diabética, y el hecho de tener un buen control metabólico hace de que este edema macular se manifieste menos frecuentemente, y también disminuye la necesidad de fotocoagulación con láser. Entonces, un buen control metabólico va a tener pues muchos beneficios sobre lo que es la génesis de retinopatía diabética. Entonces, este control metabólico, que es algo donde se puede intervenir, tiene que ser pues difundido desde cualquier especialidad que ustedes están, si conocen a un paciente diabético, ¿ya? Vean, el 5% de la población mayor de 25 años va a ser es la prevalencia estimada para el Perú, y se estiman aproximadamente 1.5 millones de diabéticos en el Perú, ¿ya? Estas son las situaciones que nos encontramos, así es que no está de más de que pueden hacer endocrinología, no va a haber pacientes. Ahora bien, un paciente diabético de alto riesgo, ¿quién va a ser? Aquel paciente que tenga la hemoglobina glicosilada mayor a 7.5%. Pacientes que con una glicemia en ayunas tengan mayor de 125 miligramos por decilitro, o con presiones arteriales no controladas. Entonces, en el manejo de la diabetes también debiera de cambiar la forma como se controla a los pacientes en establecimientos de primer nivel. Debiera hacerse el control ¿con qué? ¿Cómo controlan? Cuando tú vas ahí al médico, ¿qué te piden? Glucosa. Y la glucosa, cuando tú eres un paciente crónico, para que el doctor no te riña, no te llame la atención, ¿qué haces? Uno o 2 días guardas una dieta y ese día vas a estar bien. En cambio, si tienes la hemoglobina glicosilada, sí te va a salir el estado metabólico. Entonces debiéramos de cambiar hacia lo que es el control a través de la hemoglobina glicosilada. Y los beneficios pues son bastante grandes, y hemos dicho ahí que va a retardar la progresión de enfermedad bastante, y además de que la progresión de enfermedad, no solamente el buen control metabólico se da a nivel ocular, sino también pues en otros órganos. Vean, en diabetes mellitus el riesgo de ceguera no aumenta hasta el 25, ¿ya? Eso entonces hay que tener en cuenta. En pacientes que sean ciegos por retinopatía diabética, ¿no?, la mortalidad llega a ser hasta del 36%. ¿Ya? Entonces esto es lógico, ¿por qué? Porque vamos a tener a un paciente que va a tener esta retinopatía diabética en su estadio más grave, y cuando haya pues esta manifestación más grave, es lógico que la mortalidad también pueda aumentar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una retinopatía diabética? Lo que va a existir es una microangiopatía que va a afectar principalmente arteriolas, capilares y vénulas de la retina, pero principalmente pues vasos pequeños. Los vasos grandes generalmente no se ven afectados, y esta afección va a estar formada principalmente por situaciones de oclusión microvascular
y de extravasación a nivel microvascular. Esos van a ser los dos factores que van a estar inmersos en la patogenia de la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse en un paciente que tiene una hiperglicemia? Pues la hiperglicemia va a inducir una serie de cambios a nivel microvascular, y estos cambios van a ser cambios capilares, como la pérdida de pericitos, como el engrosamiento de la membrana basal, lesión y proliferación de células endoteliales. Pero también hay una serie de cambios hematológicos que se traducen por deformación y aumento de la formación de paquete de Matías, mayor engrosamiento y agregación de plaquetas y disminución del transporte de oxígeno. Estos cambios van a producir alteraciones que van a traducirse en lo que es oclusión de la microvasculatura y lo que es alteración en la pared de estos vasos, que van a tener expresiones en lo que es los signos que van presentándose en estas patologías. Entonces, estos cambios inducidos por la glicemia se traducen al final en oclusión y en alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Cuando hay una oclusión microvascular, que es lo que va a traer como consecuencia isquemia e hipoxia a nivel de la retina. Esta hipoxia, esta isquemia, ¿qué es lo que va a hacer que exista? Va a haber la eliminación de sustancias vasoproliferativas. Y estas sustancias vasoproliferativas van a hacer que exista sobre la retina la presencia de neovasos, ¿no?, tanto en la retina como en el iris, principalmente en la retina. Y estos neovasos tienden a sangrar. Ahora, esta isquemia e hipoxia retiniana, pues son shunts arteriovenosos, ¿no? Van a dar lugar a shunts arteriovenosos que pueden ser intrarretinales o también sobre la superficie retiniana. Entonces, en esta oclusión microvascular, lo que va a existir, ¿qué va a ser? Va a ser una neovascularización. Vasos sanguíneos anómalos que van a estar presentes sobre todo, sobre la superficie del nervio óptico, sobre la superficie de la retina, y es causada por factores de crecimiento endotelial. Esto en un intento de ¿qué? De revascularizar la retina, que está totalmente hipóxica, ¿ya? Entonces, esta neovascularización, ¿dónde se presenta? En la cabeza del nervio óptico, en la retina principalmente, y también puede haber en el iris, donde se presenta la rubioso iris con manifestaciones de aumento de la presión intraocular, ¿no? Vasos sanguíneos anómalos que están sobre la superficie del nervio óptico. Por otro lado, va a haber pues una alteración de los vasos sanguíneos que se vuelven mucho más permeables a contenido vascular. Entonces, ¿por qué razón esto? Porque va a haber una ruptura de la barrera interna hematorretiniana y va a haber una debilidad de las paredes que produce dilataciones saculares, microaneurismas, que lo vamos a ver, y esto permite la extravasación o la formación de trombos también. Entonces, va a haber una extravasación vascular que va a traducirse por edema a nivel de lo que es la retina. Y si este edema está localizado a nivel del área macular, pues vamos a tener una disminución de la agudeza visual. Entonces,
En estos pacientes va a haber hemorragias interretinales y edema, va a haber un edema retinal difuso, va a haber un edema retinal localizado. Y la forma de expresión de edema es con la presencia de exudados duros. ¿Ya? Entonces, cuando estamos frente a un paciente con retinopatía diabética, las complicaciones que va a tener van a ser dos, pues, dependiendo de la forma que está existiendo la patogenia dentro del ojo. Va a haber una vascularización en situación de lo que es isquemia oclusiva, o va a haber edema por alteración en la permeabilidad. Vean, vasos sanguíneos anómalos, neovascularización. Vemos un edema localizado en el área macular, producto de ¿qué? De alteraciones en la vasculatura retiniana. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay? Neovasos, ¿pero dónde? En el iris, rubiosis iris. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de retinopatía diabética? A través de lo que viene a ser la observación de una serie de cambios que van apareciendo en la retina. Son cambios que uno puede objetivarlo en el examen de fondo de ojo. ¿Ya? ¿Qué lesiones tenemos que buscar? La presencia de microaneurismas retinianos, que son lesiones hemorrágicas puntiformes, y esta forma de expresión viene a ser la forma más frecuente de presentación de una retinopatía diabética. Son los signos iniciales de lo que viene a ser la expresión de retinopatía diabética. ¿Qué vemos? Lesiones puntiformes rojas de pequeño tamaño. Los microaneurismas son superficiales y pueden trombosarse, y cuando esto sucede va a haber una desaparición de ellos. Entonces, estos microaneurismas son lesiones que aparecen en la capa más interna, y van a ser unos pequeños puntos que vamos a ver en este examen de angiofluorescein. Entonces, microaneurismas que son dilataciones vasculares que tienden a trombosarse, y son las primeras lesiones que aparecen. Estos microaneurismas pueden estar también junto a lo que es microhemorragias, ¿ya? Que nos están traduciendo una etapa bastante inicial de la retinopatía diabética. Microaneurismas, microhemorragias. Tenemos microaneurismas que se trombosan y desaparecen, ¿ya? Son saculaciones de los vasos sanguíneos que tienden a trombosarse. Ya tenemos también la parte de exudados duros, que van a estar un poquito más internos, ¿no? Y estos exudados duros van a hacer depósitos, ¿no?, que van a aparecer sobre la retina, y dependiendo dónde vaya a estar estos depósitos, habrá alteración o no de la visión. Pero en todo caso, existe bastante predisposición a que aparezcan en lo que es el área macular, y si esto aparece, pues va a producirse edema macular y disminución de la visión. Otras lesiones clínicas que tenemos son nódulos algodonosos, que son lesiones blancas, pequeñas y superficiales, que indica, cuando nosotros encontramos los nódulos algodonosos, la presencia de
una oclusión, pero localizada, ¿ya? Bastante localizada. Presencia de nódulos algodonosos. Estos nódulos algodonosos son nódulos mucho más grandes que los exudados duros. También puede haber lo que es la presencia de hemorragias ya un poquito más grandes, no como las microhemorragias, que van a estar mucho más profundas y que en la medida que haya más de estas hemorragias en parche en lo que es el polo posterior del ojo, que también la retinopatía diabética está siendo ya más grave, ¿ya? Entonces, en la progresión de lo que es la retinopatía diabética, no es otra cosa que una progresión en isquemia. Y esta isquemia de la retina se va a traducir en una serie de signos, ¿no?, que cuando lo vamos detectando vamos a decir qué tanta isquemia pueda haber. Tenemos entonces las hemorragias intrarretinianas en mancha, que son ya hemorragias más grandes y profundas que las hemorragias puntiformes. Esto ya está indicando que tenemos un paciente que tiene mayor isquemia. También en estos pacientes tenemos las anomalías venosas, que implica de que los vasos venosos toman una forma de rosario o de bucles, que también son traducción de lo que es una isquemia retinal mucho más avanzada. Y las anormalidades microvasculares intrarretinianas, los IRMA, ya implican neovasos pero intrarretinianos. Entonces, cuando tenemos anomalías venosas, anomalías microvasculares intrarretinianas, ya estamos en un estadio que es más avanzado, un estadio que implica mayor isquemia y que en cualquier momento este paciente podría evolucionar hacia la enfermedad más grave, que es la retinopatía diabética de tipo proliferativa, ¿no? Entonces, los IRMA, habíamos dicho, que constituyen vasos sanguíneos, ¿no?, que van a estar, es un zoom prácticamente, que van a estar intrarretinales, ¿ya? Vasos sanguíneos intrarretinales. Su presencia, que es lo que nos va a indicar mayor isquemia, mayor gravedad. Tenemos lo que se llama el arroceramiento venoso o vasos en forma de salchicha, ¿no?, que también es traducción de mayor isquemia. Este arroceramiento venoso, con los IRMA, que nos dicen que hay más isquemia, que el paciente puede progresar al estadio más avanzado, que es el de la retinopatía diabética proliferativa. Bien, dentro de la búsqueda de lo que son lesiones clínicas, vamos a tener pues la presencia de neovasos sobre la retina, sobre el nervio óptico. Cualquiera que sea la presencia de estos neovasos, ya nos está indicando que existe un estadio proliferativo, ¿ya? Entonces, estos vasos sanguíneos tienen tendencia a sangrar. Por lo tanto, en un estadio proliferativo, ¿qué podemos encontrar? Hemorragias vítreas, la presencia de neovasos, y como habíamos dicho, las hemorragias pueden organizarse en el vítreo hacia lo que son bandas de tracción, y esto condicionar un desprendimiento de retina de tipo traccional. Muy bien, acá tenemos neovasos sobre el disco óptico, neovasos en la retina, una hemorragia, ¿no?, donde es más frecuente los neovasos sobre la cabeza del nervio óptico. Cuanto más cantidad de neovasos en esta cabeza del nervio óptico,
el paciente es calificado como más severo. Pero basta que tenga neovasos en cualquier sitio, ese paciente pues potencialmente en cualquier momento puede producir sangrado, hemorragia vítrea, y esta puede proliferar. Tenemos una hemorragia, puede haber desprendimiento de retina. ¿Por qué? Porque va a haber una contracción del tejido fibroso de sostén de los neovasos y esto condiciona a que jale a la retina, lo desprenda, un desprendimiento de retina de tipo traccional. ¿Qué ven? ¿Cuál? Neovasos, un montón de neovasos. ¿Qué puede producir esto? Hemorragia vítrea en cualquier momento. Y ahí disminuye la visión. Hay que tener en cuenta, como lesión clínica, también tenemos a lo que es el edema macular. ¿Ya? Este edema macular se puede presentar tanto en retinopatía diabética no proliferativa como en la proliferativa. Y cuando se presenta, va a presentarse pues con una disminución de la agudeza visual y constituye esto la principal causa de disminución de la agudeza visual. Entonces, cuando nosotros evaluamos en el fondo de ojo, que vamos a ver la presencia de exudados duros. Y estos exudados duros tienen una gran predilección por lo que es el área macular. Cuando nosotros vemos estos exudados duros en el área macular, hacemos el diagnóstico de edema macular. Un edema macular antes de una intervención, posterior a una intervención, ¿ya? Con dificultad de visión, y acá se recupera la visión. Entonces, estos exudados duros que van a suceder es pues exudados de lipoproteínas que van a estar sobre el área macular sobre todo, ¿no? Exudados duros, como estamos viendo, en el área macular. ¿Qué tenemos como ayuda para lo que es el examen de un paciente que tenga retinopatía diabética? Pues primero lo que es el examen de fondo de ojo, que nos va a permitir todo, ver todo, que puede ser graficada con una fotografía a color o una retinografía, ¿ya? La angiografía y lo que es retinofluorescenografía también se realiza para ver cuál es el estado vascular de la retina del paciente, sobre todo para determinar si hay neovascularización o si hay isquemia o no. Muchas veces hay edemas maculares donde hay ya una isquemia a nivel macular y el tratamiento no va a dar buen resultado. Pero si no hay isquemia retinal, la agudeza visual recuperará adecuadamente. Entonces, esta es la retinografía donde estamos viendo los hallazgos que estamos encontrando en el fondo de ojo de un paciente. En el gráfico que están viendo acá, ¿cuál? Neovasos, ¿verdad? Entonces, cuando se pone un colorante, pues vean cómo los neovasos florecen, como acá existe colorante fuera de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hay edema, porque hay alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. En una ecografía podemos ver si hay cataratas, si hay hemorragia vítrea. La tomografía de coherencia óptica nos dará
si hay o no edema de papila. ¿Y cómo se clasifica la retinopatía diabética proliferativa? En dos grandes grupos: retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. ¿Ya? Esa es la clasificación. Y en la retinopatía diabética no proliferativa habrá la leve, moderada y severa o preproliferante. ¿En base a qué se hace esta clasificación? En base a los signos que nosotros llamamos signos de mayor esquema. En los casos severos o muy proliferantes, que tendremos la presencia de hemorragias en parche, la presencia de igma, la presencia de arrozamiento venoso. ¿Qué tendremos en la leve? Microaneurisma. En la retinopatía diabética proliferativa también tenemos una leve con alto riesgo avanzada, dependiendo qué signos estemos encontrando. En las avanzadas encontraremos de pronto despedimento retina traccional, hemorragias vítreas, etc. ¿Ya? Entonces, pues, en la retinopatía diabética el diagnóstico se va a hacer en base a los hallazgos que hacemos en el examen de fondo de ojo. A ver, ¿qué signos encontramos en una retinopatía diabética no proliferativa? ¿Cuál? No proliferativa. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. A ver, cuando hay edema macular que puede presentarse en cualquier tipo de retinopatía diabética, el tratamiento va a ser o con corticoides intraoculares o con lo que es tratamiento con rayo láser localizado, ¿ya? Y hay buen resultado. Y el tratamiento de una retinopatía diabética proliferativa, ¿no?, va a ser con la panfotocoagulación retinal. Se puede colocar también sustancias antiangiogénicas, pero todavía el tratamiento de lo que es la panfotocoagulación retinal es un buen tratamiento a la fecha. Cuando derivar a los pacientes, ¿no? Derivar a los pacientes cuando haya lo que es un diagnóstico de retinopatía diabética no proliferativa, un diagnóstico de lo que es diabetes mellitus tipo 1, se transfiere al paciente a los 5 años de inicio de enfermedad. Y en la diabetes mellitus tipo 2 se va a transferir al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus, ¿ya? Porque ya puede haber lesiones propias de la diabetes mellitus en la vista que estén expresándose. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si no hay un edema macular, la agudeza visual del paciente puede ser normal, tanto en retinopatía diabética no proliferativa como en la proliferativa. Entonces, muchas veces, si nosotros no evaluamos al paciente, ¿qué puede pasar? Que encontramos al paciente con complicaciones. ¿Ya? Listo, chicos, chicas, con eso terminamos. Ya listo para el examen.